Hola, te doy la bienvenida a Tutoriales de Costura con Vilma Amaro. La utilidad de los estuches es indiscutible. Además, nunca son suficientes. Es por eso que hoy te enseño a hacer el más fácil de todos los estuches, ideal para aprendiz porque no lleva cremallera. Te lo daré en 3 tamaños. El pequeño mide 12 centímetros de alto por 13 de ancho. El mediano, 13 centímetros de alto, 19 centímetros de ancho. El grande mide 16 centímetros de alto por 23 centímetros de ancho. Me encantaría que vieras la manera tan diferente y simple de coser este estuche. Mira los laterales. Estoy segura que esto te será de mucha utilidad y te va a gustar. El patrón para el estuche organizador pequeño es un rectángulo que mide 14 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Para el mediano es un rectángulo que mide 15 centímetros de alto por 21 de ancho. El grande mide 18 centímetros de alto por 25 de ancho. En las esquinas a todos les vas a medir en la línea superior 3 centímetros hacia abajo y en la horizontal 3 centímetros hacia el centro. En la parte inferior igual 3 centímetros y 3 centímetros. Otra medida son 5 centímetros desde este ángulo hacia abajo acá y 5 centímetros en esta otra. Luego une todos los puntos con una curva, las líneas curvas trazadas, recorta primero el rectángulo, luego para que todas las curvas te queden iguales, llévalo a la mitad y recorta por las curvas. Entonces con el patrón recorta 2 piezas para el exterior, que pueden ser en algodón, en chambray, en telas de tapicería, en jeans, porque funcionan prácticamente todas las telas, evitando como siempre las que estiran. Y también 2 para el forro, que en este caso funcionan muy bien las más ligeras como la popelina. Los broches, que son 2 juegos, y con relación a los broches también puedes usar de este tipo o los magnéticos. Ok, se comienza marcando 5 centímetros desde el borde superior en la línea lateral o la línea de costura. Esto que marcaste en el patrón. Eso lo vas a repetir en el otro exterior, aquí. También debes marcar los centros en las 4 piezas. Doblas a la mitad y en la línea superior haces un piquete y en la línea de la base. Porque aunque sea un proyecto muy sencillo como este, todas estas recomendaciones nos permiten lograr ese acabado que siempre queremos que sea impecable. Ok. Después enfrenta los derechos del exterior y el forro, haciendo coincidir esos piquetes, alineando muy bien todos los orillos. Lo repites con el otro par de piezas. Así unimos el forro con el exterior y se cose desde una marca por toda esta área hasta la otra a 1 centímetro, cuidando las formas curvas, haciendo una puntada pequeña, es decir, entre 2 y 3 que sea el largo, y controlando la velocidad. Muy bien, aguja adentro, vamos en reversa para asegurar el comienzo y a 1 centímetro comienzas con una puntada pequeña girando. Cuando llegas a la curva levantas el prensatela, acomodas la curva alineándola con el margen de costura que lo tengo marcado con este papel y sigues hasta la otra marca. Así te va a quedar muy derechita y muy bonita. Levantas y continúas. Entonces pasas la curva y allí seguimos. Así queda la costura en las curvas con la puntada pequeñita. Luego separamos las 2 piezas, forro y exterior, llevando la parte curva hacia el lado del forro, así. Lo hacemos con la otra pieza y enfrentamos los derechos alineando
muy bien todos los orillos, enfrentando los piquetes y cuidando que esta pestaña no quede en la línea de costura. Por eso la llevamos hacia el lado del forro y nos cuidamos que en este punto coincidan muy bien, así, una sobre la otra, las uniones del forro y el exterior, así, acá donde están las marcas de los 5 centímetros, y lo sostienes con un alfiler. Lo repites en este otro lateral, enfrentando de la misma manera la unión allí en las costuras, y se cose por acá hasta la otra marca. Esto es un truquito. Si eres principiante o temes que unir estas piezas curvas se muevan y te queden torcidas, comienza cosiendo desde acá, te vienes hasta este lado, terminas en la unión del forro y lo repites acá de la misma manera hasta el otro lado, comenzando en el piquete de la base. Así. Llegas desde el centro, otra vez repites con la puntada corta, es decir, el ancho de punta, el largo de puntada entre 2 o 3, y pasas lentamente cuidando el área curva. Después de pasar por el área curva, sigues a 1 centímetro hasta encontrar la costura anterior. Aquí reversa y mira dónde está la otra pestaña. Repetimos entonces con el otro lado. Así queda la unión de los exteriores. Ahora repites con el lado del forro. Entonces la pestaña viene para el lado de los exteriores, la podemos sostener así, y aquí está la otra hacia acá, y se cose de la misma manera, desde un punto, desde acá, pasando por el área curva, deja 6 centímetros sin coser aproximadamente y cierras el otro lado. Allí desde la costura anterior a 1 centímetro sigues por toda la curva hasta dejar 3 y 3 centímetros a cada lado del piquete. Cerrado el área del forro a 1 centímetro y acá está el espacio abierto. Planchamos muy bien las costuras así y vaciamos un poquito, dejando unos 5 milímetros el margen de costura de esta manera, y hacemos piquetes en V por todas las curvas de esta manera, así, cuidando de no tocar la costura. Antes de girarlo te muestro cómo queda una de las pestañas exteriores y forro, y acá está la otra. Giramos por acá, así acomodamos todo muy bien. Todas estas zonas curvas se sacan perfectamente, y sobre todo estas del exterior las empujas y salen, y planchamos. Planchadas las costuras, saqué muy bien todas las áreas curvas. Ahora a cerrar el espacio abierto con una puntadita muy pequeñita al borde, así cerrado con una puntadita a máquina, todo va dentro. Voy a volver a planchar toda esta área. Ahora a coser desde este punto. Me gusta ponerle todos esos alfileres porque así se queda dentro la tela del forro y me facilita mucho el trabajo. Entonces vamos con la máquina acá justo en la unión, acomodas todo muy bien y desde allí comienzas a pasar el pespunte, esta puntada recta pegadita al borde, que además de decorativa sirve para asegurar dentro el forro. Acá estoy en el punto en donde se encuentra en el otro lateral y nada, pasas por encima y sigues hasta repetir esto en el otro lateral. Listo la costura por el área superior. Te muestro la parte interna, el forro, mira qué bien y qué bonito queda. Ahora seguimos con los broches. Miro a ubicar el centro.
pues haciendo coincidir las curvas y marcas el centro a 5 centímetros a cada lado de este centro, sí, y a 1,5 desde arriba. Perforamos y con la herramienta colocamos los brochecitos. Mira, listos los broches y el bonito y fácil estuche, además muy útil, está listo. Mira qué lindo se ven en juegos de 3. Y acá está el más pequeño, que perfectamente puedes llevar medicinas o tus documentos, toallas íntimas. Es perfecto para regalo. Gracias por mirar el tutorial hasta el final. Si te gustó, dímelo en los comentarios, regálame un me gusta, comparte el video y por favor suscríbete al canal. Si ya lo hiciste, muchísimas gracias por el apoyo. Te envío un fuerte abrazo y hasta el siguiente video. ¡Chao!